Hola, y vamos a repasar ahora el tema 6 referido a las funciones. Empecemos con lo que es el valor de una función. Si nosotros tenemos una función f de x, por ejemplo aquí menos 2x cuadrado menos 5 más 3, y me pide hallar f de 0, ¿qué significa hallar f de 0? F de 0 significa que a todas las x que yo voy a ver en mi función, pues le voy a poner el valor de 0. Entonces vean, menos 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0, más 3. Aquí 0 por 2 es 0, 5 por 0 es 0, y me queda 3, lo que significa que f de 0 había sido 3. ¿Qué pasa ahora si nos pide f de menos 1? Lo mismo, a todas las x le vamos a poner el valor de menos 1. Ahí está. Y vamos a calcular entonces su valor, menos 2, aquí menos 1 al cuadrado, me da 1 positivo, aquí menos por menos nos da más, 5 por 1 5, más 3, y menos 2 por 1 da menos 2, más 5, más 3. Esto nos da 3, 6 como respuesta, lo que significa que f de menos 1 había tenido el valor de 6. Y para terminar esta introducción, vamos a calcular f de menos a más 1. Lo mismo, f de menos a más 1 significa que a todas las x le voy a poner menos a más 1. Entonces colocamos, copio el menos 2, de cuenta de la x abro un paréntesis y de cuenta de esta x le pongo menos a más 1 al cuadrado. Entonces ahí está al cuadrado, menos 5 por menos a más 1, bien, más 3. Y lo que debemos hacer ahora es pues desarrollar, como cualquier expresión algebraica, miren, este es un binomio al cuadrado, va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí hacemos la distributividad, menos por menos da más, 5 por a 5a, menos por más da menos, 5 por 1 5, más 3, y aquí va a ser f de menos a más 1, vamos a multiplicar este con este, con este y con este, entonces va a dar menos 2 al cuadrado, más 4a, y menos por más da menos, 2, copio, más 5a, menos 5, y más 3. Por último, y ya para terminar esta parte, vamos a hacer términos semejantes, menos 2a cuadrado copiamos, juntamos este con este, más 4a más 5a nos da más 9a, y este con este, términos semejantes, menos 2 menos 5 da menos 7, menos 7 más 3 nos da menos 4. Con lo cual, esta es nuestra respuesta. F de menos a más 1 había sido menos 2a cuadrado más 9a menos 4. Bien, continuemos. En base a eso, miren, vamos a ver algo de operación con funciones. Dice, si la función f de x es igual a 2x menos 6 y la función g de x es menos 2x cuadrado más 5x más 3, hallar 3f de x menos 2g de x menos 1 sobre 4. A ver, vamos a resolver esto por partes. Primero determinaremos qué es 3f de x. Copiamos el 3 y en vez de f de x ponemos qué es f de x. F de x es 2x menos 6. Entonces aquí, a ver, vamos a hacer esto. 3 f de x significa que copio el 3 y f de x va a ser 2x menos 6. Si voy multiplicando la distributividad, 3 por 2 va a dar 6x menos 3 por 6, 18. Ya está. Vámonos aquí a la segunda parte. Ahora vamos a sacar esto, que es 2g de x menos 1. Pero primero sacaremos qué es g de x menos 1. Entonces, g de x menos 1, y aquí viene la idea,
Significa que a todas las x del g de x, estamos trabajando con esta función, a todas las x del g de x le voy a poner x menos 1. Entonces, de cuenta de este x y de este x, vamos a poner x menos 1. Copio el menos 2 y en vez de x colocamos x menos 1 al cuadrado más 5. En vez de esta otra x colocamos x menos 1 y más 3. Ahora debemos desarrollar. Este es un binomio al cuadrado, entonces digo el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 5x menos 5 más 3, ahí está. Y seguimos, g de x menos 1 va a ser, distribuimos igual acá, menos 2x cuadrado, menos por menos da más, 2 por 2, 4x, y menos por más da menos 2, más 5x, menos 5, más 3. Continuamos, g de x menos 1, y va a ser menos 2x cuadrado, este con este nos da 9x, y este, con este, menos 2 menos 5 da menos 7 más 3, nos da más 4. Menos 4. Aquí vamos a corregir esto, menos 5, menos 2, menos 5, menos 7, más 3, menos 4. Ahí está la corrección. Y bueno, una vez que tengo g de x menos 1, vamos a ir armando. Fíjense entonces, colocamos aquí, lo que nos pide es 3f de x menos 2g de x menos 1 sobre 4. ¿Ya? Entonces, ahora veamos, vamos a ir colocando igual a, en vez de 3f de x, ya hemos calculado 3f de x que nos da 6x menos 18. Colocamos 6x menos 18 menos 2, paréntesis, y en vez de g de x menos 1, g de x menos 1 acabamos de sacar aquí, menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, más 9x menos 4. Entonces aquí colocamos menos 4. Pongo una línea sobre 4. Y por último, simplemente ahora hay que desarrollar esto de aquí. Entonces ponemos otra línea y aquí colocamos 6x menos 18. Este por este, por este y por este. Entonces va a dar más 4x cuadrado, menos por más da menos, 2 por 9, 18x, y menos por menos da más, 2 por 4, 8. Vamos ordenando términos semejantes, 4x cuadrado, y aquí 6 menos 18 da menos 12x, y menos 18 más 8 nos da menos 10 dividido entre 4. Por último, este 4 se puede distribuir entre los tres términos del numerador y nos va a quedar 4 sobre 4x cuadrado sobre 4 menos 12x sobre 4 y menos 10 sobre 4. Aquí simplificamos esto, nos da x cuadrado menos, aquí simplificamos esto y nos queda 3x menos, simplificamos esto, mitad 5, mitad 2 y nos da menos 5 medios. Con lo cual he sacado la respuesta de cuánto valía 3f de x menos 2g de x menos 1 sobre 4, y esa es la solución. Veamos ahí todo el procedimiento y vamos a ver un siguiente ejercicio. Ahora, igual tenemos dos funciones. Fíjense que dice que f de x es x menos 1 sobre x más 1 y g de x es x sobre x menos 1. Hallar esto, nos dice. Hallar f de 3 más g de 2 sobre 1 más f de 2, g de 2. Lo que podemos hacer es hallar parte por parte. Primero, por ejemplo, ¿qué es f de 3? Aquí está f de 3. F de 3, como ya hemos indicado, significa que a todas las x del f de x le vamos a poner 3. Entonces, de cuenta de este x le vamos a poner 3. De cuenta de este x le vamos a poner 3.
3 menos 1 sobre 3 más 1. 3 menos 1 nos da 2. 3 más 1 nos da 4. Simplificado, 1 medio. Ahora sabemos que f de 3 vale 1 medio. Luego, g de 2 significa que a todas las x de la g le vamos a poner 2. 2 sobre 2 menos 1. Y esto me da 2 entre 1 y esto da 2. Ya tenemos ese valor. F de 2, lo mismo. A la f le vamos, a las x de la f le vamos a poner 2. Aquí 2 menos 1 sobre 2 más 1. 2 menos 1 es 1. 2 más 1 da 3. G de 2 ya no, porque ya lo tenemos. Ya tenemos aquí G de 2. Y ahora es cuestión de reemplazar simplemente los datos aquí. Pongo una línea porque lo que hay que hallar es eso. En vez de f de 3, vamos a poner su valor, que es 1 medio, más, en vez de g de 2, le vamos a poner 2, aquí 1, más, en vez de f de 2, le vamos a poner 1/3, aquí está f de 2, por g de 2, g de 2 vale 2. Y hacemos las operaciones. Aquí se saca el mínimo común múltiplo aquí arriba, 2 entre 2 a 1 por 1, 1 más 2 entre 1 a 2 por 2, 4. Abajo, primero hacemos la multiplicación. 1, esto, ¿no? De acá, entonces 1 por 2, 2, 2/3. Seguimos, ponemos la línea principal. 1 más 4 nos da 5 medios. Y aquí el mínimo común es 3. 3 por 1, 3. Más 3 entre 3 a 1 por 2, 2. Seguimos, copiamos el 5 medios sobre. Y 3 más 2 nos da 5/3. Estos son los medios. Estos son los extremos. Y un medio siempre se va con un extremo. Los medios van abajo y los extremos van arriba. La respuesta de esta función, f de 3 más g de 2 sobre 1 más f de 2 por g de 2, había sido 3 medios. Ahora revisemos la composición de funciones. Composición de funciones se escribe como g compuesta en f o g compuesto con f aplicado en x más largo, o simplemente g compuesta con f. ¿Qué significa g compuesta con f? Que también es lo mismo que decir f de g de x. O sea, g compuesta en f significa lo mismo que f de g de x. Da a entender que la g se entra a la f. Eso es importante. Entonces, esta es la función principal y g se estaría entrando a la f. Entonces, g compuesta en f significa que la g se entra a la f. Aquí está, la g se va a la f. Y al revés, f compuesta en g significa que la f se entra a la g. Aquí vemos que la f se entra a la g. A excepción de casos especiales, G compuesta en F es distinto que F compuesta en G. Eso es importante aclarar. Y ahora veamos unos ejemplos. Si tenemos otra vez dos funciones, f de x es igual a menos x cuadrado más 3x menos 5 y g de x es menos x más 5, hallar primero g compuesta en f, vamos a anotar aquí. Este símbolo es el que significa composición de funciones. No es un 0, no es una O, es el símbolo de composición de funciones como una O pequeña. Entonces primero hallaremos G compuesta en F, que es absolutamente lo mismo que también colocar f de g de x. Igual esto nos está dando a entender que la g está dentro de la f. Entonces aquí lo único que hay que darse cuenta es que la g se entra a la f. Eso significa que esta g va a entrar a todas las x de la f. Se va a entrar a todas las x de la f. Entonces fíjense, copio este menos y en vez de cuenta de la x vamos a poner menos x menos 5 al cuadrado más 3 de cuenta de esta otra x. Vamos a colocar todo esto. Menos x menos 5 y copio el menos 5. Entonces solamente noten
que de cuenta de esto y de esto está entrando esto. Es cuestión ahora nada más que de desarrollar. Vamos a poner aquí esto. Y copio este menos, abro un paréntesis, este es un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ahora este por este y este por este nos da menos 3x, más por menos da menos, 3 por 5, 15, menos 5. Seguimos desarrollando, este menos le hace cambiar de signo a los términos de adentro. Menos 3x menos, bueno, estos dos ya se pueden juntar, nos da menos 20. Y para finalizar, términos semejantes, este con este, nos da menos 13x, menos 10x, menos 3x, menos 3x. Y este con este nos da menos 45. Entonces, g compuesta en f había sido menos x cuadrado menos 3x menos 45. ¿Qué pasa ahora? Vamos a borrar esto para hacer ya también al revés. Copiemos en una nueva hoja. ¿Qué pasa si queremos hallar f compuesta en g? A ver, vamos a ver esto. Ahora vamos a hallar f compuesta en g. Es lo mismo que g de f de x, o sea que la f está dentro de la g, la f se entra a la g, lo que significa que toda esta función f se va a entrar a las x de la g, en este caso uno solo. Entonces veamos aquí, de cuenta de esta x, a ver, veamos aquí, vamos a poner mejor el igual. Ahí está. Copio este menos y de cuenta de esta x le vamos a poner todo esto. Menos x cuadrado más 3x menos 5 menos y copiamos el 5. Es cuestión ahora nada más de desarrollar. Este menos le hace cambiar de signo a todos los términos. X cuadrado menos 3x más 5 y copio este menos 5. Esto con esto se reduce, con lo que f compuesta en g había sido x cuadrado menos 3x. Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a ver algo parecido con composición de funciones. Veamos, aquí está f de x, que es 1 sobre x, y g de x, que es x sobre x más 1. Y me pide si se sabe que f de menos x compuesta con g de x, más bien g de x compuesto con f de menos x da 2, determinar x. Lo primero que vamos a hacer, viendo esto, vamos a sacar que es f de menos x. Entonces aquí colocamos que es f de menos x. F de menos x significa que a todas las x del f de x le voy a poner menos x. Copio el 1 y de cuenta de esta x le vamos a poner menos x. Eso significa que esto es menos 1 sobre x. Ya tenemos f de menos x. Y ahora nos pide hallar g compuesta con f de menos x. Lo que significa que la g se entra a f de menos x. Lo que significa que esta g no se va a entrar aquí, porque eso sería compuesta con f de x. Se va a entrar aquí, que es f de menos x. Entonces ahora copio el menos, pongo el 1 y de cuenta de esta x le voy a poner todo esto, que es x sobre x más 1. Hacemos las operaciones medios y extremos. Entonces miren los medios, este es el único medio, va abajo, los extremos van arriba, que es x más 1, con lo cual ya hemos calculado f de g compuesta en f de menos x, pero fíjense que aquí nos dice que esto es igual a 2, por lo cual vamos a decir que esto es igual a 2. Y si me pide hallar x, de ahí vamos a despejar x como esta x, vamos a resolver la ecuación, va a pasar a multiplicar, este menos le tiene que afectar a estos dos, por lo cual vamos a poner con paréntesis
y esta x sube a multiplicar. Resolvemos la ecuación, este menos le hace cambiar de signo a los dos. Y fíjense ahora que esto pasa con positivo. 2x más x nos da 3x. El 3 baja a dividir. Entonces va a ser menos un tercio. Con lo cual hemos determinado el valor de x. Ahí está la respuesta. Bien, veamos uno último. Entonces dice que f de x es x cuadrado menos 4, g de x es menos x menos 1 y h de x es 1 sobre x. Determinar el valor de x si se cumple que f de g de h es menos 4. Entonces, primero vamos a determinar, miren, nos dice que f de g de h vale menos 4. Primero sacaremos que es g de h de x. Entonces, g de h de x significa que la h se va a entrar a la g. Ojo que esto también se podría escribir como f de con composición. Sería así. Así. Entonces, que h compuesta en g va a estar compuesta en f, es lo mismo. Y fíjense entonces ahora que primero sacaré que es g de h de x. Significa que la h de x se va a entrar a la g. Esto se va a entrar aquí. Y copio este menos de cuenta de la x. Voy a poner 1 sobre x menos 1. Y podemos hacer las operaciones. Mínimo común es x. X entre x a 1 por 1 nos da 1 menos x entre 1 por 1 nos da x. Eso había sido g de h de x. Y ahora todo eso lo voy a meter a la f de x. Entonces voy a decir ahora f de g de h de x. Sí, ahí está. Va a ser que todo esto se entre a la f. Entonces, en vez de la x voy a poner menos 1 menos x sobre x al cuadrado menos 4. De cuenta de esta x he puesto todo esto menos 4. Pero nos dice el ejercicio que esto es igual a menos 4. Por lo cual aquí pongo igual a menos 4. Y para determinar el valor de x lo que vamos a hacer ahora es resolver esta ecuación. Esa ecuación vamos a resolver. Muy bien. Y entonces, fíjense ahora, este es aquí arriba un binomio al cuadrado. Vamos a resolver el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Y este cuadrado se distribuye para arriba y para abajo. Arriba es el binomio, abajo va a dar x cuadrado. Y este 4 pasa con más al otro lado, se reduce y aquí queda 0. ¿Cómo despejamos? X cuadrado sube a multiplicar. Entonces, 0 por x cuadrado da 0. Ordenando, fíjense que esta es una ecuación de segundo grado. Y vamos a abrir dos paréntesis, aunque dense cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto también. Y dos números que multiplicados den 1 y sumados dan 2, da 1 y 1. Igualando cada paréntesis a 0, nos sale que x vale menos 1 del otro paréntesis. Es lo mismo, así que tiene una sola solución, con lo cual hemos determinado el valor de x. Bueno, espero que les haya gustado este video y en el siguiente veremos la función de la utilidad de la empresa. Espero que estudien mucho y que se preparen bien para el examen. Querer es poder, así que manos a la obra. Soy Cristian Merubia y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!